Personas que lastimosamente sus logros les dan carácter a su identidad, ¿verdad? Pero eso ya lo veríamos de una forma más puntual. Pero eso no contesta todavía la parte de la traducción, la parte del versículo 3.8. De ganar. La duda de los traductores de ¿se refiere al conocimiento? ¿Se refiere a Jesús? El objetivo es ganar a Cristo. Bueno, en esta ocasión es preferible aceptar la traducción de la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 respeta mejor el contexto del pasaje, porque aquí efectivamente el interés del apóstol es que nosotros consideremos a Jesús como un premio, tal cual como las tres versiones, la NBI, la NTV y la Reina Valera 60 dicen, a fin de ganar a Cristo. Entonces, esa última expresión quiebra completamente el hecho de que yo considere que está hablando de necesariamente una relación. Así que vamos avanzando rápido y observen. Tenemos que ir al verbo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver en pantalla el verbo. Y el verbo es el que está ahí, ¿verdad? Como Kardashian, ¿verdad? Kerdaino, ganar. Siempre se me olvida hacer eso. Voy a cambiar a la versión para poder leer los pasajes. Y entonces dice, ganar se produce para recibir en Hechos 27:21. Entonces en Hechos dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberlo ido en esa parte de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ahí están a punto ya de naufragar, ¿verdad? Entonces realmente Pablo lo mira como un ganar. O sea, fue así. Me hubieran hecho caso. Si me hubieran hecho caso, todas las decisiones que tomamos no nos hubiera llevado a ganar esto. O sea, de verdad era una ganancia, pues. Pero el asunto es que Pablo reconocía que las personas se habían esforzado. Cuando tomaron la decisión, no es que los marinos dijeron, ¿sabes qué? Hagamos esto, salvemos y ahoguémonos todos en un naufragio. No, fue al contrario. Evaluaron la situación, vieron los pros y los contras, y de seguro ellos echaron mano del valor que tenían, de la experiencia que tenían, del conocimiento que tenían, y empezaron a navegar echándole ganas, pues. Pero todo ese esfuerzo les ganó un naufragio. Esa es la clave de esta onda. La palabra kermeno está relacionada a que tú te esfuerzas, y como te esfuerzas, lo que obtienes es una ganancia, un premio, el fruto de aquello que estabas buscando. Por eso es que hay otros traductores, miren qué interesante, ¿sí? Dice, si me hubieran hecho caso, dice, te habrías ahorrado esto que ahora obtenemos, ¿sí? Vamos a ir a Tugi, y con Tugi vamos a ver los contextos en los que aparece, y miren qué interesante. A ver si logramos ver la naturaleza de los contextos. Ganar, lucrar, conseguir, triunfar, a veces evitar cuando sale en negativo, ahorrarse. ¿Cuáles son los dos contextos que más se notan en los que la palabra se usa? Si hablamos de ganar, de lucrar, de conseguir, de triunfar o de ahorrarse.
A ver, ¿en qué clase de contexto se usa la palabra viendo cómo se traduce? Como el resultado de algo. No, algo más. Véanlo con más cuidado, solo lean las palabras en español. Ganar, lucrar, conseguir, triunfar, evitar. Como el resultado de lo que hiciste. No, contextos. Cuando yo hablo de contexto me refiero a cómo es el contexto y yo inserto la palabra para que tenga coherencia con ese contexto. Podría ser un contexto político. ¿Dónde ves el contexto político? Por el lucrar. No es político. Piensa. De negocio. De negocios, eso es. El lucro, el ahorro. ¿Dónde está? ¿En qué contexto se pueden usar esas dos palabras? En contextos financieros, pero no solo en contextos financieros. Hay otras palabras ahí. ¿Ah? Triunfar. Cosas deportivos. ¿Dónde lo ves en el contexto deportivo? ¿En qué palabra? En triunfar. En contexto en triunfar, en ganar. Contexto competitivo, llamémoslo de esa forma, ¿verdad? Vaya, ven, ese es el punto de esta palabra. Ahora pensemos, tanto en el contexto financiero, ahora sí vamos a ser más generales, tanto en el contexto financiero como en el contexto competitivo, para poder lucrar, para poder obtener una victoria, la persona tiene que echarle ganas, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. En ese esfuerzo hay cosas que tiene que dejar de lado. ¿Sí? Una persona que quiera hacer un negocio y que quiera tener ganancias, lucrarse con ese negocio, pregunto yo, ¿come de su propio negocio? O sea, por ejemplo, la persona dice, bueno, voy a invertir este dinero y voy a hacer un pastel y lo voy a vender en rebanadas. El objetivo de esa persona es lucrarse. Muy bien. Y la persona prueba su propio pastel y dice, wow, qué rico me quedó. Yo me voy a comer la mitad de este pastel. ¿Hace eso? No. Bueno, yo he visto gente que sí lo hace. Pero si la gente pero no le da, no le da. Es, no lo ¿tiene no lo lucro? No. Vaya, ese es mi punto, pues. Entonces la persona tiene que evitar cosas. Tiene que evitar cosas. Porque su objetivo es lucrarse. Hablemos de una competencia. Y eso es un contexto más conocido para nosotros. ¿Qué tiene que tener a sí mismo el atleta para poder obtener el triunfo mientras está entrenando? Disciplina. Ese es el punto de todo eso. Ahora sí, veamos algunos contextos. Por ejemplo, miren, Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Ves? Es un contexto de negocios. El hombre, y ve dónde va a invertirse, pues gana el mundo, pues sí, pero perdió su vida. Ya, ese negocio no fue un buen negocio. Pensemos en Mateo 16:26. No, es casi el mismo contexto. Mateo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y luego ¿qué dice? Ganó otros 5 talentos. Bueno, contexto financiero. Hablemos de 1 Corintios 19:22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. En contexto de negocio. Pero Pablo ahí no lo ve en una inversión de dinero, sino por su vida, su estilo. Él dice, para ganar a muchos, yo me hice siervo de todos. Topaba con judíos, era siervo de los judíos, topaba con gentiles, y luego va diciendo ahí, ¿verdad? Va explicando eso. Versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Vaya, ahí está todo eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a Filipenses. Y entonces Pablo dice al final del versículo número 8, todo esto lo tengo por estiércol con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar a Cristo. Vaya, cuenten ustedes cómo se gana a Cristo. Obviamente no está hablando de poseer a Cristo, de que Cristo es una meta a la que yo tengo que buscar. Piensen en estos contextos que están ahí en la pantalla. ¿Sí? Triunfar, ganar, lucrar, conseguir. No piensen tanto en evitar ni en ahorrarse. ¿Cómo se gana a Cristo bajo esto de entender que yo me invierto?
Vamos, que el tiempo es mortal. ¿Cómo me gano a Cristo? El trabajar en su obra, ¿no? O en el conocimiento de él. Pues puede ser De lo que mismo. cuando te vacías de algo que es lo que él está tomando por basura, te llenas de algo más, pero eso requiere disciplina y esfuerzo. Ujú. Y ese algo más de lo que te llevas. Ahí está, Mike. Ven, gracias al Señor. Cuando el Señor usa su Espíritu Santo, las mismas verdades básicas que lo entendieron filipenses también están accesibles para nosotros. Eso es lo que Pablo habla. Yo iba a usar esto apenas como una ilustración, ¿verdad? Si no lo lográbamos. Era así. Yo decía esto. Dentro de esta botella somos nosotros. Y toda mi identidad, todo lo que yo soy, es el agua. Pero hemos concluido que muchas de esas cosas son la vieja vida. Y hemos llegado a la conclusión que esas cosas no sirven. Aunque nuestros papás, con todo su amor, nos hayan enseñado a veces, no sirve. Bueno, en mi caso les conté algo que no era muy bueno, ya, pero no todo es malo, pues. O sea, no todos nuestros papás, no la guerra de nuestros papás en todo, pues, ¿verdad? O la universidad, etcétera, etcétera, o nuestros amigos. Entonces, pero hay muchas cosas que, aunque no sean malas, no sirven. Entonces yo la vacío. En este caso, pues yo la vacío tomando. Entonces ahí está, la botella está casi vacía. Pero Pablo no quiere ser un hombre vacío simplemente. Él quiere estar lleno, quiere ganar algo. Entonces, esto vaciado yo tengo que ganar. Hago y meto. Y Pablo lo ve como una ganancia. Lo ve como una ganancia, ¿por qué? Porque antes estaba lleno, pero era estiércol. ¿Quién quiere atesorar el estiércol? Pues? Aquí hay una pila de negocios. Sí, aquí mucha gente se hace rica con estiércol. El sueño de Carlos Campos y el mío es tener una fábrica de estiércol. Ya. Así decimos nosotros, ¿en serio? Ya. Bueno, pero hablando en términos de negocio en México y en otros países, hablando de forma general, ¿quién quiere que su vida se defina como una victoria de cosas que no sirven? Pues que Pablo fue un duro diciendo que eres todo. Entonces, te vacías y ganas excelencia. ¿Esa excelencia qué es? ¿Quién es? Perdón, Jesús. Pero como bien dijo Atenas, esta excelencia no viene así por así. Comienza con echarle ganas. Con eso, con la mente. Y a eso Pablo le llamó epignosis, conocimiento. Hay que echarle ganas. Como bien dijo en Romanos luego Pablo, toda la transformación se da aquí en el mente. O sea, hay que echarle ganas. Así que aquellas viejas cosas, aquellas cosas básicas que nos enseñaron en nuestras iglesias, las fieles hermanas y hermanos de la escuela dominical, que se partían el alma para que el programa fuera bonito y que ciertas enseñanzas quedaran en nuestra mente. Y luego ellas decían al final, niños, aquí está el versículo para memorizar, que nunca memorizaban. No es cierto. Cuando éramos niños éramos bien fieles a eso. Entonces, a la siguiente semana nos daban premios y por los premios nosotros mostrábamos que habíamos memorizado el versículo. Tiene esa esencia. Colocar en nosotros el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Uziel contó una historia. Yo no sé, yo a veces con estos días que han sido muy enteradas, confundo todas. Pero Uziel contó una historia de cuando los misioneros llegaban a su casa. No sé si lo hizo con todos o solo estoy imaginando una historia que estaba solo un grupo de personas. Pero la otra fue así. Y entonces los misioneros llegaban a mi casa y decían, a mí me llamó un montón la atención de que esos tipos empezaban a decirme de memoria el libro de Efesios. Y yo decía, ¿y estos tipos quiénes son? Pues, aunque a ustedes les suene un poco raro, antes del Instituto Bíblico de Argentina, eso no podían hacer. A fuerza de tubo, era parte de las evaluaciones y los profesores no te decían, vaya, libro de Santiago, ¿verdad? Van a leerlo a tarea.
de la clase, del curso, tarea del curso. Van a leer el libro de Santiago, esta clase tiene 5 semanas, lo van a leer 5 veces, una vez por semana. Buenísimo, listo. Parte de la evaluación, sí. Van a transcribir de memoria, así le decían ellos, palabra por palabra, nada de paráfrasis, los primeros 3 capítulos de Santiago. Y esa era una parte del examen. Pregunta número 1, transcribe, escribe acá el Santiago capítulo 1 al 3. 5 semanas para memorizar. En la Reina Valera en aquel tiempo, ¿verdad? Ya, y entonces era 5 semanas para, aparte de estudiar la materia, las tareas y todo eso, tenía que memorizar la carta. Claro, con el tiempo pues llegaron las nuevas generaciones y dijeron esto, ¿para qué? Eso no tiene, no sirve, si para eso está la Biblia, sí, pero es que tenía un principio de fondo. ¿El principio de fondo cuál era? El conocimiento de quién? De Cristo. Díganme ustedes en la tentación. ¿Qué hizo Jesús? Todos sabemos esa historia. ¿Qué hizo Jesús? Cuando el enemigo empezó a tentarlo y el enemigo usaba inclusive la palabra de Dios. ¿Con qué le contestaba Jesús? La Biblia. ¿Con qué le contestaba? Con la Biblia. Ahora, pensemos en el mundo judío. ¿Por qué un judío recitaba de esa manera la Biblia? Pues claro, nuestro Señor era excepcional, pero no perdamos de vista que era judío, pues. Entonces, ¿por qué pasaba eso en el contexto judío? Acordémonos. ¿Cuál era la práctica judía? ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿De dónde sacaban esa práctica judía? Porque no es que se la inventaron, se la sacaron de la manga. Del mismo libro de Deuteronomio, el mismo libro que se nos citó. Ven, es que eso está en esencia, y yo estoy totalmente de acuerdo con Luciano cuando él dice, definitivamente, en la medida que los tiempos pasan, tenemos que echar mano de todos los recursos que actualmente tenemos. Y actualmente tenemos esto, ¿verdad? Actualmente tenemos en nuestro dispositivo, pero Luciano dice sí, pero es que el corazón de Dios fue que su palabra se transmitiera a través de la predicación. Y cuando dice predicación no se refiere a la exposición de la Biblia necesariamente de un púlpito, sino a exponer, precisamente lo que significa predicación, exponer a través de un discurso la palabra de Dios al oyente. Dios decidió que la fe fuera por el oír, así lo decidió Dios. Por más que nosotros queramos insertar nuestro siglo XXI en ello, no va a cambiar. No va a cambiar. Los recursos están ahí. Entonces, Dios decidió que nosotros fuéramos expuestos para hacer un esfuerzo. Es que ese es el punto, un esfuerzo para que la palabra de Dios quede en nuestra mente. Por eso es que Pablo lo miraba como una ganancia. Yo lleno mi vacío con Cristo, decía Pablo. Pero no solamente esas son las partes difíciles. Luego va diciendo, versículo 9, ¿verdad? Y ser hallado en él, esa porción en él significa unido a él. Ahí sí ya comienza a hablar de una relación íntima, no teniendo mi propia justicia, que por la ley, sino la que por fe de Cristo Jesús. Versículo 10, ahí viene lo complicado. Otro objetivo, pero ahora el objetivo no es en función del esfuerzo, ahora es en función de una relación, a fin de conocerle. Y otra vez el traductor de la Reina Valera puso algo extraño, puso a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahí ya se suavizó otra vez. Pablo, ayúdame de nuevo, por favor. Como dice la NTV en el versículo 10. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero subir con él y participar de su muerte. Perfecto. NBI, es más, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Estamos hablando de unión. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en su sufrimiento.
sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Ahora sí está hablando de intimidad, ahora ya no hace esfuerzos. Ahora sí está hablando de intimidad. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo que quería hacer en el versículo 10? Vamos, no me queda mucho tiempo. ¿Qué nos está diciendo Pablo que quería hacer él? Esto es un deseo propio de Pablo. Claro, conocer a Cristo. Ese es el objetivo. ¿Cómo experimentarlo? A ver, entonces pensemos. ¿Qué experiencias vivió Jesús que Pablo quería vivir? A ver. La resurrección. Ahí dice. Pensemos en esas, en las que están ahí. En su resurrección, Resurrección, en padecimientos. y en su muerte. Date cuenta que Pablo hace eso. Por eso es que la Reina Valera lo hace así, bien raro. Escucha, a fin de conocer, buenísimo. Pone una coma. Perdón. No lo estoy haciendo, perdón. Mira la Reina Valera cómo lo hace. Acuérdense que la NBI, la NTV suavizan, ¿verdad? Para poderlo entender. Pero mira la Reina Valera cómo lo hace. Y eso es lo que nos da la pauta de cómo lo escribió Pablo en griego. Mira, a fin de conocerle, ¿sí? ¿Qué sigue después de la palabra conocer? Y el En poder español, ¿qué sigue? y el poder de su resurrección. No sigue eso. ¿Qué sigue? Una coma. La coma está de más. O sea, Pablo lo pudo haber puesto así. Si quería usar ahí, si quería transmitir la idea de todo junto, a fin de conocerle. Es decir, son traductores al español, pues. Ellos, acuérdense, ellos no les da problema insertar cosas para darle, ¿qué cosa? Sentido. Siempre y cuando el traductor considere que es necesario. Pero aquí, ¿qué hizo el traductor? A fin de conocerle. ¿Cómo? O sea, te está diciendo en el español, ¿qué te está diciendo? Hace una pausa. Pero la pausa es forzada, porque inmediatamente, ¿qué pone él? Una I. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer una pausa en el español después de una coma, porque ya sabemos que lo que viene a continuación explica lo que está antes de la coma. Por eso quiere que hagamos una pausa. Pero aquí no es una pausa. Entonces, escuchen, hasta para leerlo, a fin de conocerlo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta ahí se suavizó. La NBI y la NTV, ellos, como su propósito de traducción es otro, entonces suavizan el texto. Pero la Reina Valera lo hace tal cual Pablo lo hizo en griego: golpeado, forzado. Ni siquiera el amanuense que está escribiendo se atrevió a suavizarlo en griego. Entonces en griego se lee así como está. Pablo está diciendo, a fin de conocerle, imagino al amanuense escribiendo, ¿verdad? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y fue como que Pablo empezó a tirar, ¿qué cosa? Ideas araña. Era como que Pablo estaba escribiendo así, a fin de conocerle. Y algo pasó en él que no hizo la pausa para explicarle al amanuense, sino, hazte cuenta esto: cuando tú estás emocionado por algo y empiezas a contarlo, y sin darte cuenta empiezas a hablar más rápido de lo que estás pensando. Sí, yo sé. Y entonces la frase que estás diciendo la paras hasta que alguien de lo que te escucha te dice: espérame, ¿qué generalmente qué te dice? Espérame que no te estoy logrando. Eso lo digo mucho. Pero no significa que lo que dijiste eran bobadas o incoherencias. Lo que pasa es que está pasando algo en ti que empiezas a arrojar ideas. Eso es lo que en el griego se transmite. Por eso lo tradujeron así. Para que entendiéramos que Pablo hacía pausas, pero la frase inmediata
no necesariamente explicaba lo que acababa de decir, sino que eran ideas a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, sin llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa es la clave de eso. Entonces, cuando yo entiendo qué implicaba conocer a Pablo, acuérdate, es un pasaje del nivel 3, es algo particular ¿de quién? De Pablo. De Pablo. No lo vamos a entender si no nos metemos en la realidad de Pablo. No es un discurso teológico, pues. Y cuando nosotros a veces lo leemos como que fuera un discurso teológico y queremos explicarle a la gente. Y entonces, a fin de conocerle, decía Pablo, esto en el griego implica, y en ese ánimo, oscurecemos el texto. No, mejor sigue el texto en griego y te vas a dar cuenta que Pablo simplemente, cuando llegó al punto, ya había hablado de ser hallado en él, no en su propia justicia, en la justicia de Cristo, y todo esto a Pablo, acuérdate, viene hablando de que todo lo que le da no le sirve, lo considera basura, él quiere ganar a Cristo, quiere tener el conocimiento de Cristo, de la persona de Cristo, y entonces él dice, a fin de conocerle, y en su momento él dice, ¿cómo quisiera conocer? Vivir esa experiencia que Cristo vivió, ¿cuál? La resurrección. De resucitar de entre los muertos. Pero inmediatamente Pablo piensa, pero eso tiene un precio. Para vivir la resurrección de entre los muertos, hay un precio que pagar. ¿Cuál? Padecimiento. Padecer. Y muerte. Y no solo padecer, sino que también Morir. morir. Bueno, ahí está la clave. Porque la mayoría de nosotros, cuando la cosa está bien dura, sinceramente a veces nosotros no queremos pasar por eso. Pero Pablo llegó a un entendimiento tal que conocer íntimamente a Jesús implica también el deseo ardiente de vivir todo lo que vivió Jesús. Y todo es todo. Y estoy seguro que a la mente de Pablo vino aquella perícopa, se dice en griego. Las perícopas son los dichos de Jesús que se transmitieron oralmente y que luego se pusieron por escrito. Aquella que Jesús decía. Acuérdense que estamos hablando de ganar, ¿verdad? Y se acuerdan del pasaje, ¿verdad? El cual lo mandé. De nada sirve al hombre ganar al mundo si pierde su vida, y nadie puede ganar su vida si no lo hace por mí. Entonces hay otra perícopa en la misma tónica que dice así. Básicamente, dice así: si no toman su cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. Y todos sabemos que en el contexto romano la cruz no solo significaba padecimiento. No es que decía, mándalo a sufrir, cómalo en una cruz. No solo, no, era agarrarse la cruz y todo el sufrimiento incluido en la cruz te llevaba a... Anatema. ¿A dónde? Ser un anatema también. Te llevaba a la muerte. O sea, no era un sufrimiento. Cuando te querían hacer sufrir nada más te ponían un cepo. Cuando te querían hacer sufrir un poquito más te azotaban. Pero cuando te ponían una cruz en el hombro, ya sea que fuera el palo atravesado, toda la cruz, no lo sé cómo era aquel tiempo, implicaba que ibas a sufrir, pero ese sufrimiento solo paraba en un momento. Cuando te morías, cuando te morías. Y si no te morían, te ayudaban a morirte, ¿verdad? Te quebraban canillas, como dicen en mi país, ya te quebraban las piernas, ¿vale? Queridos, queridas, esto es lo que le pasó a Pablo cuando estaba contando esto a los filipenses. Fueron, vamos a decirlo así, fueron éxtasis de emoción de su corazón diciendo, wow, esto implica conocer a Cristo, ¿verdad? Yo quiero conocer esto de la resurrección. Y mira que Pablo esperaba que el Señor viniera, porque no ya. quería morir, ¿no? Pero estaba puesto en estrecho, ¿verdad? Deseaba que quería estar ya con Cristo, pero también quería estar ayudando a la iglesia. Y por eso al final dice, ya como para cerrar la idea de él, ¿verdad? De él, dice así, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahí no está diciendo o está dudando de que quizás me voy a morir, ¿verdad? El último versículo, el 3:11, es
esa idea siempre presente en la mente de Pablo de que el Señor Jesús podía llegar en cualquier momento, aun cuando Pablo sabía que, como vimos en Tesalonicenses, había ciertas cosas que tenían que suceder antes, sin de alguna manera llegarse a la resurrección de entre los muertos. No está dudando que va a resucitar, no. Lo que pasa es que Pablo sabe de que si cosas pasaban en su tiempo, podía suceder de que él fuera de entre aquellos que estuvieran todavía vivos. Y los que estuvieran vivos no iban a resucitar. Los que estuvieran vivos, ¿qué iba a pasar con ellos? Directo. Pasaje directo. Iban a ser transformados. No van a pasar por la muerte. Entonces hay una parte de la experiencia de la persona de Jesús que no van a vivir ellos. ¿Cuál? La resurrección. Y la muerte. Por eso que después, tiempo después, Pablo dijo, para mí el morir Es ganancia. ahora volvió a usar la misma palabra. Para él morir era ganar algo, pero ganar esa rica experiencia. Y bueno, el Señor Jesús se lo cumplió, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Esto es lo que sucedía en la mente de Pablo. Esto que les he tratado de enseñar es lo que yo les animo a hacer con el resto del Nuevo Testamento, el resto de su vida, ¿verdad? Porque esto es solamente una introducción a aquellas cosas que Dios hará en sus vidas. Por eso deben de tener los recursos en griego, por eso deben de tener buenos recursos. Yo sé que a veces lo googleamos y de repente para salir de una emergencia usamos el celular, pero no, deben de